Tatiana Cardona, docente y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Le realizaremos una entrevista que ella responderá de acuerdo a su experiencia como psicóloga y docente. Buenos días. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento bien, me siento bien en general, con los afanes del día a día porque se finaliza el semestre, entonces al finalizar el semestre todo es un corre-corre y todo es ya, entonces, pero bien, sí, pero me gusta ese ajetreo, me gusta tanta tranquilidad, como que tanta calma, no me gusta a veces, pero bien. Profe, la chama. ¿Qué la motivó a ser psicóloga y después desempeñarse como docente? Ser psicóloga fue un proceso, yo creo que estaba como medio destinada a ser psicóloga, pero nunca fue mi primera opción, ni siquiera sabía como tal que psicología era una profesión. Mira, yo estaba encaminada a estudiar medicina y yo me enfoqué toda mi vida a estudiar medicina, entonces mis materias predilectas eran biología y química y física y cosas que sean relacionadas con la medicina. Pero hay cosas, hay habilidades que usted las tiene y a veces uno no las percibe como tal, o uno las percibe más bien como algo tan normal y que uno asume que todo el mundo lo tiene. Entonces, como esa empatía que a veces uno puede tener en los demás, que en ocasiones uno genera un nivel de confianza en otros que uno no cree que eso sea tan particular, no asume que todo el mundo puede generar esa confianza. Y lo otro, mis tipos de lectura. Lo chistoso es que a pesar de que yo quería estudiar medicina, yo nunca leía cosas de medicina, sino leía cosas más de Sigmund Freud, habilidades no sé dónde, el manejo de la mente, cómo ayudar a los otros, cosas así por el estilo. Siempre me enamoró todo lo que era relacionado con problemas del desarrollo, de todo lo que eran trastornos del desarrollo, me llamaba mucho la atención. Entonces yo a los 15 años conocía que era, al menos conceptualmente, que era un niño TEA o que era un niño con TDAH, cosas que a veces mis compañeras cuando uno hablaba como que ¿eso qué es? Entonces era también los intereses, que yo creo que es importante ahí tener en cuenta. Pero como les decía, el ser psicóloga llegó fue solo cuando me gradué como estudiante de colegio, y al graduarme como estudiante de colegio, como bachiller en la ocasión, llega un punto en que pues yo ya estaba cansada de estar estudie, y le digo, papá, yo no quiero estudiar, o sea, quiero descansar, pero digo que no quiero descansar, no quiero entrar una vez a la universidad, pero era también porque no tenía claridad, y algo que yo siempre tuve claro era que no quería hacer una carrera por estudiarla, que yo no quería ser una profesional mediocre o que no quisiera ser una del montón, sino que todo lo que yo haga me debería mínimo apasionar. Para mí eso era fundamental. Entonces en ese trayecto de estar sin estudiar, pues yo trabajé, fue una de mis cosas, y uno empieza pues a indagar qué hay de más aparte de medicina, y encontré psicología, encontré varios perfiles de universidades, pero ninguna se acercaba mucho a lo que yo estaba buscando. Pero cuando pedían de habilidades y decían, ¿con qué habilidades? Yo decía, yo creo que tengo esto, yo creo que puedo hacerlo, yo me siento cómoda en esto y en otro. Entonces, partiendo de ahí, tomé la decisión, yo no voy a estudiar medicina, y la más cercana en ese entonces era la Unipamplona. Entonces, imagínense el show que armaron en mi casa, que como ir para la Unipamplona, que era la primera que como tal se iba de la casa. Y ahí terminé siendo, ahí estudié psicología, fue la primera vez que me sentí cómoda, sentí que pertenecía a algo, todo se me hizo fácil, o sea, el estudiar y el entender me parece imposible, que yo que no había sido una estudiante de premios en el colegio, la universidad me pareciera tan fácil y como que, ay, yo entiendo eso, o sea, no, o sea, en serio, la gente, ¿por qué le parece eso tan complejo? Sí era complejo, pero tal vez era tanta la pasión o mi interés por eso, que a mí se me hacía fácil, hasta las materias que a uno no le llegara a gustar, el solo hecho de saber que hacían parte de tu carrera, como que hacía más fácil el trabajo. ¿Y cómo terminé siendo docente? Por destino, por casualidad, realmente fue por casualidad de la vida. Yo no iba a ser docente, mi plan nunca fue ser docente, yo no quería ser docente, realmente esa fue la realidad. Y mi hermana dice, no, Tatiana, hay como un cupo
en la Francisco, que no sé qué, ¿por qué no mete la hoja de vida? Y yo pues, bueno, yo meto la hoja de vida. Y al meter la hoja de vida, pues uno que va a pensar que lo van a llamar. Yo todavía no había empezado a hacer el posgrado y terminé ahí siendo docente. Y me di cuenta que al parecer tengo algo que permite, no sé, o que me permite que la gente, que permite que entiendan, o me hago entender muy bien. Y me terminó gustando el asunto de ser docente. Me gustó el hecho de compartir con los estudiantes, porque uno es docente, uno continuamente debe estar aprendiendo. O sea, uno no es que soy la docente, entonces yo ya me las sé todas. Y es continuamente enfrentarse a retos, porque hay estudiantes o hay grupos muy particulares. Entonces, así como con los amigos, se tiene amigos porque le caen bien y hay otros que son simplemente compañeros y uno como que, ajá, pues estoy con ellos porque hacen parte del día a día. Entonces, aprender a manejar todas esas emociones, porque aunque no lo crean, soy una persona muy tímida, entonces a veces el hecho de que tú no le caigas bien a alguien, para personas como yo, a veces impactaba mucho, yo ¿por qué no le puedo caer bien a él? Y llega un punto en que el ser docente me enseñó, tú eres la docente, sí, tú no le vas a caer bien a todo el mundo, pero eso no indica que tú seas mala docente o mala compañera o mala profesional, simplemente que son como esa química que hay entre profesores y docentes, así como ustedes tienen profes que les caen súper bien y profes que ustedes les caen súper mal, pero como tal no es la persona, es en ese momento la función que está haciendo ese individuo en esa clase, que esa fue la forma, que esa fue la metodología, pero como ser humano usted no le cae mal, simplemente es como que es el profesor, pero no le cae mal como tal el ser humano. Entonces el ser docente me permitió hacer esto, o sea, aprender eso, y es divertido, créanme, es divertido ser docente. Al cabeza de la gente dice, ay, qué gata, no, pero ya no. Te exige, el ser docente te exige día a día a mejorar como ser humano y a prepararte continuamente. Profe, ¿y usted como psicóloga en qué área se desempeña? ¿Qué área le gusta, le apasiona? Mi apellido en psicología es Clínica y de la Salud, pero mi especialización como mi área que más me profesionalizo es en todo lo que es desarrollo en el camino de discapacidad. O sea, todo lo que sea discapacidad me apasiona. Entonces, no verlo solo como algo patológico, como que tiene parálisis, entonces, ¿cómo lo vamos a rehabilitar? Entonces, nunca se hace el fuerte de rehabilitación, no es como mi vocabulario, sino esta persona que puede dar, que tiene, cuáles son sus habilidades. Desde lo que yo me he estado preparando, ya no lo vemos como que hay que reparar al individuo, sino no, o sea, tiene sus habilidades, simplemente que lo va a hacer de forma muy diferente a la cotidianidad o a lo típico o a lo que se espera. Entonces, trabajar con personas con discapacidad a mí me enseña más como ser humano que como profesional, porque no tienes información a nivel teórico, pero lo que te da el ser humano detrás de la discapacidad es mucho más grande y es mucho más amable, como el hecho de ser más constante, el hecho de que cualquier paso hacia adelante es un logro, no de fallecer, que las cosas sencillas son mucho mejores en ocasiones. O sea, sí, si usted tiene opción de muchas cosas, fantástico, disfrútalo, pero el punto es disfrutarlo, es vivirlo, es ser muy transparente. Ellos son transparentes, ellos te quieren o te odian y te lo hacen saber fácilmente. Entonces, con ellos es hermoso, uno todos los días aprende, todos los días con ellos. Entonces, no sé, creo que siempre me ha gustado y bonito. Profe, ¿qué fallos podría encontrar usted en la metodología o en ese campo? Bueno, ¿qué pasa? Todavía nos estamos entrando en un modelo biomédico, entonces todavía estamos hablando que la persona con TDAH, con parálisis, con síndrome de Down, con autismo, con todo lo que tú quieras hablar de personas con discapacidad o discapacidad también psicosocial, que estamos hablando de personas que ya son con trastornos mentales, esquizofrenia, bipolaridad, que se considera otro tipo de discapacidad, o la discapacidad cognitiva, que es con la que he trabajado por mayor tiempo, o la discapacidad motora, que es como la que la mayoría conoce, con el silla de ruedas, o que tenemos dificultad en la movilidad.
a veces nos centramos solo en el problema o en el diagnóstico que en lo que esa persona puede dar. Entonces, y que lastimosamente en las universidades cuando se habla de discapacidad nos centramos más en cómo intervenir para rehabilitarlo y no para incluirlo, que son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Lo otro es que no todas las universidades, a pesar de que hay temas de inclusión, hablamos de inclusión general, inclusión de género, inclusión afrodescendiente, inclusión indígena, y también hay inclusión en personas con discapacidad, pero no hay una materia que se centre en discapacidad. Es tanto que cuando trabajamos con discapacidad, desde la parte conceptual, hay modelos de discapacidad. Hay como 5 modelos con que uno puede abordar el tema de discapacidad. Entonces, como que empezar a darnos cuenta que la discapacidad no puede volverse una moda, porque estamos hablando de inclusión, porque es que yo soy un gran ser humano porque incluyo, sino es entender qué significa incluir, qué significa no ver más allá del ser humano que tenga la discapacidad. Ay, no, sí, él tiene discapacidad, tan chévere, soy amigo de una persona con discapacidad. No, es realmente educar a toda la población. Cuando yo trabajaba con una institución, uno llega a escuchar a los papás decir que los médicos le decían que pues para qué igual iban a mandar al colegio si era un retardado y que nunca iba a avanzar. Cosas así usted tenía que enfrentarse diariamente, escuchar a los papás ese dolor, esa frustración. Entonces, partiendo de ahí, termina siendo importante sensibilizar al estudiante, especialmente de psicología, bueno, a todos los del área de la salud, que cuando uno trabaja con las personas que tengan una diversidad funcional, uno no les puede decir, ¿para qué va a hacer usted eso? Él no va a funcionar, él no va a servir. Alégrese por los 2 añitos que le queda de vida. Y yo conocí muchos casos que los médicos no les dan el año y llegaron hasta los 5. A los 5 no caminaba, que no iba a caminar, y a los 15 caminaba, corría, saltaba, daba palmada en la nalga, nos ofendía, se reía y hacía muchas cosas que el médico le ha dicho, él nunca va a hacer, él no va a ser capaz de hacer nada. Entonces, cosas tan como esas se ven con frecuencia. Todavía hay que quitar ese chip de, ay, sí, tiene discapacidad. Pues sí, a veces, obviamente, en ocasiones uno no quiere eso. O sea, uno a veces no quiere que el hijo o la hija te nazca con alguna discapacidad. Obviamente no. Porque uno se da cuenta que el entorno, el contexto, el ser humano no está preparado para las cosas diferentes, sea cual sea. En ese momento estamos hablando de discapacidad, pero hace muchos años hablábamos de la comunidad LGTBI. ¡Ay, no, son hijos del demonio, ellos no merecen! Son cuestiones de ir aprendiendo. La gente el ser humano por naturaleza le tiene miedo a lo desconocido, y cuando ya se vuelve conocido, pues ya no le tenemos miedo. Entonces, partiendo de ahí, se haría mucho más. Yo creo que una de las dificultades es sensibilizar a todo el mundo con la discapacidad, desde mi área, ¿no? Hablo desde mi área, con la población con discapacidad. Profe, una pregunta, ¿usted cómo aborda a un paciente? Bueno, cuando uno aborda a un paciente, todo depende del problema o de la situación problema por la que él se acerca. Entonces, no es lo mismo abordar a un paciente o a un individuo que venga por problemas académicos, que venga por situaciones familiares, por situaciones personales. O sea, todo depende de la situación. Entonces, ante todo, acá empieza a ser importante la capacidad de escucha. Es fundamental, psicólogo que no sepa escuchar, psicólogo que está como perdiendo una de sus habilidades. Entonces, ante todo, la escucha. Uno a veces se casa con ciertas escuelas para intervenir, pero generalmente yo soy de las que considero que es importante manejar diferentes escuelas o diferentes escuelas de intervención, de que no todos los problemas se pueden manejar desde el mismo campo, desde la misma escuela. Entonces, generalmente para alguien que presenta fobias, pues una de las estrategias más adecuadas o las escuelas de segmento cognitivo-conductual, porque una fobia está encaminada más, o uno de los factores que uno logra identificar es el pensamiento.
Generalmente la persona con un pensamiento tiende a ser irracional. Alguien con fobia tiende a tener un pensamiento muy racional. Entonces hay que modificar eso y hay esquemas maladaptativos. Entonces desde el modelo cognitivo-conductual es muy bueno trabajarlo desde ahí. Profe, ¿cómo se mantiene objetivo al momento de realizar una consulta? Bueno, por eso dicen que una de las primeras reglas es no atender familia en primer, segundo grado o amigos muy cercanos, porque uno ya no es objetivo, sino muy subjetivo. Entonces uno no es el psicólogo, sino el hijo, el amigo, el hermano, el papá. Entonces es importante tener claro que hay poblaciones a las que tú no puedes atender. Entonces tu familia y tus amigos cercanos no las puedes atender, sencillo. Eso es uno. Dos, cuando hay situaciones o hay casos que llegan en las que tú te identificas, cuando uno ya se da cuenta que, yo me estoy identificando con ese paciente, es importante decir alto y yo más bien te remito, porque entonces no le estaríamos haciendo un bien al paciente, porque estamos tratando a través del paciente solucionar nuestros problemas. Entonces eso tampoco es muy bueno. Cuando llegan pacientes pues a uno le enseñan a trabajar con todo tipo de población, ¿cierto? Uno como psicólogo debería estar en la capacidad de trabajar con todo tipo de población, pero igual seguimos siendo seres humanos y habrán temáticas, habrán ciertos problemas que usted dice, no es mi habilidad, no es mi área, no es mi fuerte, quizás yo le puedo hacer más daño que bienestar a él. Entonces, partiendo de ahí, es importante decir, mira, conozco un psicólogo que te puede atender de manera más efectiva, que te puede ayudar mucho, mucho más que yo. Entonces usted está siendo ético, porque ante todo es la ética, ¿no? El punto no es llegar a atender por atender, es que yo quiero demostrar que yo sí sé. A veces ese afán de ego, demostrar que sé mucho, termina perjudicando más al paciente. Entonces eso es importante, tener claridad. También hasta donde yo como ser humano, como psicólogo, puedo atender. Uno también tiene límites, así como los médicos pueden decir, yo no voy a provocar un aborto, yo no les hago eso, punto final. Yo me retiro y mando a otro. O lo remito a otro médico que no tenga inconveniente con provocar el aborto, con desarrollar el aborto. Eso pasa con nosotros los psicólogos. Va a haber casos en que uno dice, yo no lo voy a atender porque simplemente no entra dentro de mi estándar de valores. No puedo y no puedo. No puedo. Entonces, partiendo de ahí, es importante que se tenga en cuenta es la ética, o sea, es fundamental, es una forma de mantener uno como esa distancia profesional o esa ética profesional, que lo que nos cuenten a nosotros es secreto. Antes nos vemos, ay sí, imagínense que fulanita de tal me dijo esto, no lo puedes creer, no. Nosotros tampoco podemos estar regando, no debemos. Hay casos específicos, como dicen, eso es una investigación, será que pero usted siempre lo informar y firmar un consentimiento informado, todo esto ya, pero hay claridad de qué se está haciendo. Entonces, por eso muchos de los modelos que ustedes van a empezar a manejar, empezaron con este tipo de cosas, con entrevista, pero esa persona está informada. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, siguiendo como el tema, si tiene un alumno que también es su paciente, ¿cómo hace al momento de tratarlo en el aula? Yo creo que es una habilidad que yo tengo. Generalmente casi nunca me aprendo los nombres de los estudiantes, eso es un punto a favor para mí, porque es mucho más fácil trabajarlo. Hay que tener claridad. Uno cuando está en consulta es el psicólogo, no el docente. Entonces, como usted no es el docente, sino el psicólogo, todo lo que se diga ahí, se queda ahí. En clase, se dicta clase, y como las clases no son individualizadas, sino son grupales, pues a veces uno no logra identificarlos a todos. Entonces eso también en cierta forma apoya. Y hay otro punto importante, los estudiantes tienden a escoger a sus psicólogos. Y muchas veces el estudiante te escoge es porque me parece que él me da cierta seguridad o ella me da cierta confianza,
por ende yo quiero escogerlo a él, a pesar de que sea mi docente, yo prefiero cogerlo a él, escogerlo a él como mi psicólogo. Ok. Profe, y fuera del área de trabajo, ¿aún sigue ejerciendo su rol como psicóloga? Sí, uno nunca deja de ser psicólogo. Lo que ustedes deben tener claridad es que hay psicólogos en todas las áreas. Entonces estamos hablando de lo que ustedes me están preguntando, si yo sigo desarrollando intervenciones psicológicas, más de tipo paciente, más desde el área clínica. En ocasiones, el mismo cargo que ahorita tengo me permite hacer intervención, porque hay docentes que dicen, no, yo prefiero solamente ya hablarlo con usted y no quiero que me remita a otro tipo de psicólogo, quiero hablar solamente con usted. Y pues a mí hasta cierto punto me facilita que dice psicóloga. Entonces, me dice, listo, no hay problema, no hay afán, yo trabajo contigo, hacemos todo el proceso. Y estando en casa, también sigue como... ¿En qué sentido estando en casa? Por ejemplo, o sea, fuera del área de trabajo. Este semestre no lo he estado haciendo, pero sí hago intervención de manera privada. Profe, una pregunta en cuanto a pacientes otra vez. Cuando tiene dos pacientes que vienen con el mismo problema, ¿los aborda de manera diferente o...? Como hablábamos al principio, siempre, aparte de que pueden venir con el mismo problema o la misma situación, pero resulta que los desencadenantes fueron totalmente diferentes. Quizás a uno le funciona más que manejemos desde el conductual el autorregistro y que empecemos a darle trabajar desde la sensibilización sistemática, y hay otros que son más humanistas, de tipo existencialista. Entonces para ellos es fundamental trabajar el por qué y el cómo y hacia dónde vamos. Entonces todo depende del individuo. Uno debe tener claridad, ser muy flexible, porque si uno solo se marca en lo que usted solo conoce, y es que a mí me gusta el modelo cognitivo, vale el mejor y ese sirve para todos, puede perjudicar más al paciente, porque hay pacientes que no les sirve ese estilo, como hay otros. Entonces uno debe ser muy consciente y muy abierto a conocer y aprender diferentes estrategias de intervención. Bueno, lo hablo a modo personal, ¿no? Profe, cambiando un poco de tema, vamos a hacer un poco en las investigaciones. ¿Usted ha realizado investigaciones? ¿Cómo las ha hecho? Bueno, con investigaciones me he centrado más en la parte de intervención. Entonces, investigación. He asesorado, he asesorado proyectos de investigación y varios. Todos han sido de tipo cuantitativo, han sido como 2, 3 de tipo cualitativo. Entonces, generalmente el proyecto ha sido también encaminado mucho a lo que es la discapacidad en algunos casos, desde las diferentes formas que se pueden ver la discapacidad. ¿Cuál ha sido el último proyecto que ha asesorado o que ha realizado? Y más o menos, ¿en qué consiste? Bueno, el último fueron unos estudiantes que sustentaron hace poquito, que era sobre inclusión laboral. Y está encaminado a identificar cuál era la percepción de las empresas en incluir a esa población. Entonces fui su asesora disciplinar. Ese fue como el último proyecto que recientemente sustentaron el sector estudiantil. Era de corte cualitativo, porque estábamos identificando más bien la percepción, la representación social que se tiene sobre la inclusión laboral. En términos ya más epistemológicos, ¿qué paradigma utilizó? Como lo mío no es tanto ese campo, entonces me disculpa si me llego a equivocar en algún momento. Particularmente me gusta más lo que es supongo que es el paradigma cualitativo, porque nos permite acercarnos un poco más a la población y no es tan general, pero entonces a su vez también es un contra, porque no te permite abarcar una mayor población. Entonces a veces tiene sus pros y sus contras, pero uno de sus pros es que uno se acerca un poco más a ese tema de investigación.
Ay, profe, ¿y como qué otro paradigma se asemeja para manejar como ese tema? Pues ahí, pues no lo había pensado, o sea, como les digo, no es tanto mi fuerte la investigación, no es mi fuerte. Entonces, creo que uno a veces se casa con lo que está más en la línea de la profesión de uno. Entonces, la psicología generalmente está enmarcada mucho en todo lo que es la parte social. Entonces, partiendo de eso, pues uno, al menos en mi caso, yo aprendí más a trabajar desde el paradigma cualitativo. Por lo que les digo, si les pido mil disculpas si me estoy equivocando un poco en esta parte, pero sí es importante a mí, particularmente desde esa área, porque puede abarcar un poco más en la cercanía en eso. Pero está el cuantitativo, que tiende a ser un poco más amplio, que toca mayor población en cantidad y son más concretos lo que se busca, ¿no? Entonces es más estadístico. El cualitativo no es tan estadístico, entonces también llega a ser un poco complejo el proceso. Profe, ya como para terminar, me gustaría como que regalara una invitación a la psicología o sí, algo así. Pues yo creo, a modo personal, que la psicología uno no la debe usar por salir del paso. El ser psicólogo termina también siendo un estilo de vida, es una forma de percibir la vida. Yo sé que ustedes apenas están iniciando en el estudio de la psicología, pero llega un punto en que uno como psicólogo ya no pelea tanto por situaciones que uno dice, igual es algo creado por el ser humano, por el pensamiento del ser humano, por ende es modificable. Entonces uno se vuelve más analítico, aprende a reconocer también la importancia de el expresar las emociones, que eso no es negativo. Ante todo, y es importante, el psicólogo no debe ser prejuicioso, no debería ser prejuicioso ante una situación. Pero como somos seres humanos, tendemos a ser prejuiciosos, nos guste o no. Pero aquí lo que importa es empezar a identificar los prejuicios y empezarlos a desechar. Porque nuestros prejuicios hacen a veces más daño que no he visto prejuicios que sean muy buenos. Entonces, partiendo de ahí es no quedarnos solo con lo que nos den en un primer momento. Si les llamó la atención eso que te están hablando, sigue consultando, sigue investigando, pregunta, lee, pero no te quedes solo con una información que te generó mucha curiosidad. Si te generó mucha curiosidad, comienza a estudiar. Si no te gustó, bueno, sí, el profesor me dijo esto, lo tenemos como un concepto general, que si me llegan a preguntar, sé cómo responder, quizás no con mucha profundidad, pero respondo. Pero si algo les apasiona, sigan indagando, no se queden solo con lo que diga el profesor. Pues porque uno tiene toda la intención de darles la mejor información, pero a veces no es suficiente. Entonces, los invito a eso, a que no sean tan prejuiciosos, a que se apasionen mucho con la carrera, con la psicología, y que disfruten todo el proceso. Van a haber altos y bajos, pero eso no les enseña. O sea, no todo va a ser lineal. La vida es una montaña rusa, dicen por ahí. Como una montaña rusa, uno disfruta la montaña rusa por las subidas y por las bajadas. Y uno aprende tanto arriba como abajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, estupendo.